Más vale tarde. Hoy Manuel Lagos cumplió su día de reclusión número 23. Fue el pasado 15 de mayo, cuando en un operativo de la PDI se detuvo al hermano del conocido animador de Canal 13, Sergio Lagos. La diligencia se efectuó en la productora Evolución, en Providencia, de propiedad de los hermanos Lagos. Ahí se encontró una cantidad aproximada de 700 gramos de marihuana. Manuel Lagos fue detenido junto al vocalista de los Bunkers, Álvaro López, pero este último fue dejado en libertad pocas horas después. La detención de Manuel Lagos impactó al mundo del espectáculo y aún más a su hermano Sergio. Ambos trabajan juntos hace más de 10 años y crearon Evolución, una exitosa productora que maneja artistas como los Bunkers, Ángel Parra Trío, Maguachi, Nicole y Javiera Parra, esta última pareja de Manuel. Un gallo a toda raja, digamos. Piensa tú que él estaba a cargo de varios de los músicos que estaban en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado. Yo por una tontera me quedé sin pasaje, me equivoqué de vuelo, hice una tontera. Y la primera persona que se contactó conmigo para ayudarme fue Manuel Lagos. Así como, oye, ¿qué te pasó? Pero veamos con la organización del festival para que te quedes un día más, veamos lo de tu pasaje, no sé. Todo el mundo lo quiere por lo mismo, digamos, un tipo súper afable, simpático, en fin. Manuel es abogado de profesión y quienes lo conocen sostienen que es el pilar del éxito de Evolución, el proyecto más querido de Sergio Lagos. La productora ha organizado conciertos masivos, como la gira Movistar Música, programas de televisión como Garage Music en Canal 13 y eventos en todo Chile. En Manuel Lagos en particular tiene una expertise distinto porque además él conoce muy bien el movimiento de la música chilena y ha acompañado la madurez de varias bandas que estaban comenzando a fines del 99 y comienzos del 2000. Desde que Manuel Lagos fue detenido, ha habido un gran apoyo del mundo artístico. El más afectado ha sido Sergio Lagos. Desde el 17 de mayo, el hermano del animador se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel Santiago durante los 60 días que dure la investigación. La Fiscalía Metropolitana Sur también pidió la prisión preventiva de Hans Quinteros, el supuesto distribuidor de drogas, detenido también en la diligencia de la PDI. Sergio Lagos y sus cercanos han criticado la decisión de la Fiscalía en dejar en prisión a Manuel. El animador ha escrito en su cuenta Twitter apoyando a su hermano. Ayer en la mañana, Sergio Lagos concedió una entrevista a Radio Cooperativa. Minutos antes, habló con Más Vale Tarde. Estoy muy preocupado, muy afectado personalmente por la situación de mi hermano. Me parece improcedente que mi hermano se encuentre hoy día en una prisión preventiva, una persona que es inocente de los cargos que se le imputan. Luego, en la emisora atribuyó la detención de su hermano al hecho que él sea un personaje público. Finalmente mi hermano está detenido por ser quien es. Ahora, ¿y por qué? Porque él es hermano de una persona, de una familia que tiene una relevancia pública. Sin embargo, la Fiscalía asegura que la diligencia era parte de una investigación de 4 meses y que fue una escucha telefónica la que dio pistas sobre un supuesto tráfico de drogas. ¿Es Manuel Lagos un peligro para la sociedad? ¿Es Manuel Lagos un peligro para la sociedad? Hoy día se cumplen 23 días técnicamente, claro, son pasadas las 12 de la noche. Bienvenidos a Más Vale de Tarde y le vamos a dar la bienvenida también para hablar de este hashtag que se lo estamos insinuando, más bien explícitamente ahí está en pantalla, hashtag Manuel Lagos, justamente para recibir sus comentarios, sus preguntas, sus consultas y sus opiniones también probablemente para lo que aquí se disputa esta noche
Gracias a la presencia de nuestros panelistas, quiero dar la bienvenida al abogado Jorge Reyes. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. A ti, muchas gracias por estar acá. A Ana María Gasmuri. Hola. Muchas gracias por estar acá. No, gracias al a usted. abogado, profesor de la Universidad Diego Portales, experto en reforma procesal penal, ¿sí? Sí. Mauricio Duche. Muchas Bienvenido, muchas gracias por estar acá. La primera pregunta, primer tuit, a lo mejor primera respuesta. ¿Es Manuel Lagos un peligro para la sociedad? Que es una de las consideraciones, ¿no?, a tomar en cuenta a la hora de resolver sobre la prisión preventiva. Jorge Reyes. Bueno, a parecer por lo que ha estimado la justicia sí lo sería. Y eso es grave, es lamentable. No solo porque se trata de Manuel Lagos, no solo porque me entero que es abogado, además, ¿no?, lo que me produce bastante lástima por él, porque no lo va a estar pasando bien, por supuesto. Yo no le deseo a nadie la situación en la que él está. Pero también tenemos que entender que la justicia tiene sus tiempos, tiene sus formas de actuar, y tampoco puede hacer excepción de las personas. La ley es igual para todos. Si la ley está mal, bueno, revisemos la ley, pero la verdad las cosas es que suena difícil pronunciarse respecto a un caso particular que es doloroso además para familias o familiares que están viendo, pero bueno, ese es el sistema. ¿Y qué se da en el caso de la igualdad? O sea, ¿cómo queda la igualdad ante la ley si es que fuese cierto lo que insinúa Sergio Lagos en esta entrevista que vimos de Cooperativa? Que él está preso por ser quien es. Por lo tanto, parece que es un hándicap. No es que los famosos tengan un mejor trato, ¿no? tengan un mejor trato, sino que parece que salen derechamente para atrás. Como académico, Mauricio. A ver, mira, yo no estoy tan seguro que necesariamente él esté perjudicado por quien es, pero sí creo que hay un problema muy importante en cómo hoy día en Chile se aplica esta causal de peligro para la seguridad de la sociedad. Ahora, y ahí ojo, yo tengo certeza de que hay un problema. No conozco los detalles de este caso, pero es una práctica habitual, que es la imputación de un delito grave. Por el solo hecho de ser grave el delito que se imputa, las personas quedan en prisión preventiva, más allá de que sea conveniente o necesario que lo estén. Y probablemente este es un caso donde queda muy a flor de piel claro esto. Entonces yo creo que hay ahí un problema en cómo nuestra sociedad hoy día interpreta el peligro para la seguridad de la sociedad, que prácticamente permite justificar sin muchas razones que cualquier persona que en prisión preventiva, lo que debiera ser la excepción, se transforma en una regla general en los delitos que tienen penas altas en Chile. Ana María. Bueno, yo creo que primero que nada solidarizar con Manuel Lagos la terrible situación que él está viviendo, porque es muy duro pensar que ya está en su día número 23, privado de libertad. Evidentemente, este es un caso público por ser quien es, ¿cierto? Por estar vinculado con personas conocidas y ser él mismo una persona conocida. Pero es importante recordar que de alguna manera él está encarnando en este momento una situación que viven también muchas personas que se ven enfrentados a esto mismo. Y aquí lo primero que me surge a mí, sin ser experta, por supuesto, afortunadamente tenemos dos abogados que podrán respondernos aquí todas nuestras inquietudes. Para mí como ciudadana me cuesta mucho entender por qué Sergio Lagos está con prisión preventiva en este momento, porque a mi entender Manuel Lagos, tienen que concurrir una de dos causales, ¿cierto? Uno, que efectivamente sea un peligro para la sociedad. Yo creo que aplicando sensatez podemos decir claramente que él no constituye, Manuel Lagos, un peligro para la sociedad, que es una persona con irreprochable conducta anterior, que hace un importante aporte al mundo cultural, ¿cierto?, de nuestro país, que todos pueden dar fe de esa situación. Es un ciudadano que no está vinculado a ningún tipo de delitos, ¿cierto?, salvo esta situación en que nos vemos ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra presunción que puede justificar una prisión preventiva es el que él quiera huir, ¿cierto?, arrancarse de la ley. Lo que sería súper absurdo presumir esa posibilidad, ya que poniéndonos en el caso hipotético de que fuera encontrado culpable, yo sinceramente estoy convencida de que él es inocente, que él no es un traficante, él es un consumidor que compró para su consumo personal. Pero pongámonos en el caso de que él fuera encontrado culpable por su irreprochable conducta anterior y todos sus antecedentes, él no iría preso. Él quedaría firmando. Entonces, ¿cómo es posible que en el peor de los escenarios, siendo encontrado culpable, él va a tener una pena que es menor a la que le están aplicando ahora de manera preventiva? Eso a mí me parece rarísimo. Buena pregunta. ¿Cómo es eso posible, Mauricio? Te quiero invitar, sí, antes de que vayamos con una respuesta. ¿Cómo es posible? Buen punto. Jorge también, por supuesto. Veamos las declaraciones de Sergio acerca de las razones por las cuales eventualmente estaría preso en prisión preventiva su hermano. Gentileza de Radio Cooperativa.
En el supuesto o en la hipótesis de que mi hermano fuera condenado, que claramente es inocente, por microtráfico o tráfico, en esa hipótesis mi hermano, a propósito de las atenuantes, irreprochable conducta anterior, filiación familiar, colaboración automática y todos los peritajes anexos, mi hermano debiese estar cumpliendo una pena remitida. Eso es una pena que no se cumple en la cárcel. Tal cual, él podría estar firmando, él no se va a arrancar del país, por ende, la validez de esta medida que ha autorizado los tribunales, ¿no? La prisión preventiva, siento que es absolutamente desmedida. Desde un punto de vista jurídico, Mauricio. Bueno, efectivamente, un caso que tenga la probabilidad de no ser condenado a una pena efectiva hace que la utilización de la prisión preventiva sea completamente desproporcionada. Esto es un principio básico que rige en la prisión preventiva, y es que esta nunca podría generar más daño o afectar más intensamente los derechos de una persona que la condena. ¿Cómo se explica entonces? Yo creo que se explica nuevamente por el punto que te decía, que en Chile, lamentablemente, nuestro legislador ha ido avanzando en el tiempo hacia presionar el mayor uso de la prisión preventiva en los casos, entre comillas, que tienen pena en abstracto grave, independiente de cuál sea el resultado concreto, y esto ha presionado al sistema y a los jueces a decretarla más allá de los casos en que razonablemente es conveniente ocuparla. Déjame decirte que las estadísticas indican hoy día en Chile, el año 2012, que hubo 750 personas que estuvieron presas en prisión preventiva más de 15 días y algunas varios meses y luego fueron absueltos. Es decir, aquí estamos enfrentando un problema importante y que nos debería obligar como sociedad a repensar cuál es la legislación correcta y cómo debiéramos encarar los problemas de prisión preventiva. La prisión preventiva no es la primera respuesta o la principal respuesta que debe tener el sistema. La prisión preventiva es un mecanismo excepcional destinado a asegurar que el proceso pueda realizarse. ¿Es un principio constitucional, me equivoco? Constitucional y además claramente establecido en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y que no hemos comprometido a respetar. Así que ahí tenemos un problema de compatibilidad clara de nuestra práctica con nuestra obligación internacional y nuestra Constitución. O sea, no se está respetando esos principios. Por lo menos en algunas categorías de casos. Jorge, tú como abogado, ¿qué Mira, opinas sobre esto? algunos matices respecto de lo que dice mi distinguido colega aquí. La verdad las cosas es que si bien yo comparto en doctrina lo que él ha señalado, es decir, en términos generales, y quisiera separar del caso particular, porque también en este caso nosotros desconocemos la carpeta investigativa, ¿no es cierto?, que se ha llevado. Uno quisiera pensar de que aquí se está ocupando racionalmente las medidas, uno tendría que hacer una presunción pro ejercicio de las facultades y que no hay un acto abusivo puramente sin ninguna racionalidad, porque el principio de la racionalidad se aplica a todas las entes del Estado, incluido, por cierto, los jueces. De manera que, sustraído ese hecho, mirándolo en abstracto, yo comparto algunas cosas de las que se han dicho aquí, pero otras no. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra legislación, y de un punto de vista constitucional neto, la libertad provisional, que es justamente la contrapartida, ¿no es cierto?, a esta medida de prisión preventiva, no está considerada, desde un punto de vista constitucional, efectivamente como un derecho. Aquí hay un híbrido. Nosotros tenemos un híbrido constitucional en esta materia. Y la prueba está justamente en que de las actas constitucionales de la Comisión Ortúzar, que sí se consideraba un derecho, el Consejo de Estado eliminó la expresión derecho. La eliminó completamente. Luego vinieron las leyes cumplido, que a nivel legal la establecieron como un derecho. Luego vino un debate teórico y luego vino la aplicación de una reforma procesal penal que miraba, ¿no es cierto?, el eliminar un sistema inquisitivo y el cambiarlo por uno puramente persecutorio, pero donde se coló un principio garantístico en que lo garantístico no quedó claro para quién era. ¿Y en qué pie quedan los tratados internacionales que Chile ha suscrito? Mira, lo que pasa es que los tratados internacionales se supeditan a la Constitución. No es que los tratados internacionales puedan modificarla. Entonces, aquí hay un terreno bastante ambiguo y hay una... Sí, no, sin duda, hay mucho debate, ¿no? Si yo en esto lo reconozco. Yo estoy poniendo la posición exactamente, yo sé que es contraria aquí a la de mi interlocutor, pero esto está fundado, lo que yo he dicho es así, digamos, la Constitución así lo previó en algún minuto y se nos cambia este sistema y adicionalmente, y con esto termino, la idea del sistema garantístico se ha venido de alguna manera perjudicando a nivel de la población, porque se ha considerado garantístico respecto del delincuente y no garantístico respecto de la población. Y esto, vuelvo a decirlo por favor, lo saco del contexto de este caso particular, sí, porque desconozco y creo que desconocemos la carpeta investigativa y no sé
en qué está, digamos. A propósito Si me de lo permite, mismo, yo van a creo ver... que, Sí, yo creo que hay algunos, estoy en desacuerdo en varias cosas en las que mencionaste, y creo que hay algunos problemas técnicos en la interpretación que haces. El derecho que establece la Constitución es el derecho a la libertad, y ese derecho es un derecho que tiene todo ciudadano mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y ese es un derecho básico consagrado en la Constitución y claramente en los tratados internacionales. Otra cosa es que la Constitución regula la posibilidad de limitar ese derecho y establece algunas causales, ¿cierto? Pero el derecho a la libertad siempre ha existido, lo mismo que la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero acá parece que se parte como al revés, se parte como presumiendo que la persona es culpable hasta que no demuestre lo contrario. Bueno, y ese es el ¿cierto? problema de sostener esta interpretación. Es Esta que ese es interpretación otro es asunto. inconsistente con valores constitucionales. Y segundo tema que permítame aclarar, a mí me parece incorrecto técnicamente hablar de garantismo como si el garantismo fuera una cuestión pensada para los delincuentes. Las garantías individuales, las garantías constitucionales, son garantías que tenemos todos nosotros para enfrentar una potencial persecución, aun cuando, ¿cierto?, seamos inocentes. O siendo inocente, ahí precisamente las garantías adquieren mayor razón porque cualquiera de nosotros puede ser objeto de una imputación penal. Entonces, las garantías no están pensadas para proteger a los delincuentes, como se suele decir, sino que están destinadas a proteger a cualquiera ciudadano, como usted o como yo, que puede enfrentar una acusación y que tiene derecho a, ¿cierto?, defenderse y poder mostrar que esa acusación es falsa. A propósito Si el de- sistema me condena, obviamente el Estado tiene derecho a aplicarme la pena y que yo deba cumplirla, ¿cierto? Pero eso solo lo sabemos una vez que existe Después. la condena, no antes de la condena. A propósito del conocimiento de la carpeta a la que usted alude, don Jorge Reyes, vamos a tener unas declaraciones precisamente del fiscal del caso más adelante. Pero por lo pronto vamos a revisar otras declaraciones de Sergio Lagos en Radio Cooperativa y por supuesto gentileza de esta emisora. ¿Por qué mi hermano está detenido si no existen argumentos legales para sostenerlo? Entonces existen argumentos extrajudiciales. Y lamentablemente es la duda que yo tengo y es la duda que sostenemos. Sentimos que finalmente mi hermano está detenido por ser quien es. Ahora. ¿Y por qué? Porque él es hermano de una persona, de una familia Claro. que tiene una relevancia pública. Ahora- O sea, Pero puedo es- entender que esto existe como una medida ejemplificadora que a mí me parece claramente desmedida. Claro. Bueno, algo dijimos sobre este particular. A la luz de lo que ya hemos hablado, ¿quieren agregar algo Sí, sobre lo yo lo que quisiera señala agregar Sergio? que, mira, obviamente que ellos están sintiendo, y me parece muy pertinente esto, como una persecución muy, muy particular. Yo creo que hay muchos otros usuarios, consumidores, ¿cierto?, de cannabis en este caso, que han vivido situaciones parecidas, pero que no tienen la visibilidad, ¿cierto?, que tiene el caso Manuel Lagos. Evidentemente, aquí lo que a mí me parece que no corresponde es el show mediático que se hizo. O sea, ¿cómo es posible que en el minuto en que van a actuar las policías ya estén todos los móviles de televisión llegando? O sea, Demoraron 5 minutos. se demoraron los móviles. 5 minutos en estar ahí. Eso me parece... A ver, ¿qué es lo que buscan con esto? El mostrar la eficiencia de las policías persiguiendo... Eso no- Si esto fue una investigación, perdón, de más de un año de escuchas de esto en que logran... ¿Por qué termina este procedimiento y lo visibilizan ahí en la productora finalmente deteniendo donde está la última cadena, que es el comprador, ¿cierto? No es ni el traficante ni el productor, sino que ahí haciendo un show mediático con el comprador, con un usuario entonces que es criminalizado, perseguido y transformado a los ojos públicos como un criminal sacado ahí delante de las cámaras. O sea, me parece un despropósito. Realmente, no sé para qué, para justificar el éxito de las policías. Yo no lo comprendo, pero claramente como ciudadana estoy muy molesta y creo que es un sentir bastante colectivo de que esto no es posible, que no es posible que se someta a un ciudadano, a un consumidor. Y ahí podremos entrar a discutir lo que es la ley 20.000 con todas esas ambigüedades, que por Dios que tiene ambigüedades, pero no es posible que un consumidor sea criminalizado de esa manera, sometido al escarnio público, porque realmente eso es ser como lapidado en la plaza pública. Y eso de verdad me parece que no es bueno para Chile, no es bueno que eso pueda ocurrir en nuestro país. Precisamente a propósito de lo mismo tiene que ver la siguiente nota. No es normal que un proceso de un año, una investigación de un año a un traficante termine curiosamente en las puertas de nuestra oficina con toda la prensa instalada a pocos minutos del suceso, ¿no? Ese es un trato... ¿Qué es los derechos de los imputados en este caso? No, yo ahí se comparto relacionan un poco con, lo que dice Ana María. Yo sí agregaría que también aquí hay una complicidad de los medios en querer dar esta noticia en forma espectacular y ganar un rating, porque lamentablemente eso es. Pero también entiendo que es un poco el pago
de haber pasado de un sistema inquisitivo, oscuro, secreto, a un sistema, ¿no es cierto?, persecutorio, que es transparente y que busca generar eso. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que se producen los juicios públicos, y no solo en este caso, sino que nosotros vemos muchos juicios públicos respecto, o sea, muchos noticiarios de la televisión, ¿no es cierto?, parten con todo este sistema criminal. El edificio hoy día más enfocado por la televisión es el Centro Justicia, se conocen ya todos los pasillos, etcétera. La verdad las cosas es que creo que es un costo de haber modificado esto y que espero yo que en el tiempo esto se vaya aplacando. ¿No hay algún porque no tiene protocolo? ningún sentido, sí, yo ¿Puedo hacer un coincido con matiz? eso. Sí, no hay protocolos de las policías tampoco que Bueno, tengan yo relación creo con que el parte del problema está ahí. telefonazo. A mí me parece que es razonable que cuando haya un juicio esto sea público, porque la ciudadanía va a tener la posibilidad de ver los argumentos de ambas partes. Pero aquí no estamos hablando de un juicio, de una audiencia pública. Lo que estamos hablando es de un procedimiento policial que normalmente tiene el carácter reservado de acuerdo a las reglas del Código de Procedimiento Penal y respecto al cual sea noticia. El Entonces, procedimiento policial en sí tiene carácter de reservado. para terceros, absolutamente. El procedimiento en la etapa investigativa es de acceso para las partes para que puedan defenderse, pero no para terceros. Lamentablemente, es una mala práctica hoy día que ocurre no solo en este caso, sino que en muchos otros, en los cuales no sé quién, ¿cierto?, las policías u otras agencias dan cuenta de procedimientos para que se registren con un cierto nivel de espectacularidad. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto, ¿cierto?, es que se presenta una versión unilateral que forma opinión pública. Recordemos, por ejemplo, el caso de Pablo Maquena, que pasó exactamente lo mismo. Claro. Entonces, no creo que sea el problema de la regulación del sistema. De hecho, el sistema prohíbe hacer esto. Es más bien un abuso no se cumple. que se realiza en este tipo de procedimientos. Porque luego en las audiencias podremos tener oportunidad de escuchar ambas versiones y Claro. la opinión pública se hará una idea. Pero en la audiencia de control de detención se lee además se lee solamente la versión de la Fiscalía. En la audiencia de control de detención. Solamente la audiencia, la versión de Fiscalía. No se lee posteriormente en la audiencia, en la primera audiencia se leen ambas versiones, recién ahí. Álvaro, ¿Sí, Javier? otra cosa que, perdona, que me gustaría comentar como con estas irregularidades, ¿cierto?, que estamos mencionando. Primero, públicamente, ¿cierto?, se dice que esto se trata de lo que se decomisa, ahí se encuentra en manos de Manuel Lagos, son 2 kilos de cocaína. De ahí la versión se transformó a 2,5 kilos de marihuana. Ah, bueno, sí. Después bajamos a 1 kilo de marihuana, después a 750 gramos y vamos en 520. O sea, yo lo encuentro poco serio, de verdad poco serio. ¿De qué se trata esto? Verdaderamente, porque ahí entramos a un tema más de fondo que tiene que ver con las ambigüedades de la ley 20.000, en que no está precisado las Sí, cantidades apropiadas para el porte ni para la tenencia, y por lo tanto esto queda al arbitrio en primera instancia de las policías, después de los fiscales y después de los jueces. O sea, ¿cómo es esta ley en que no hay parámetros, que depende de quién te tocó? Eso no puede ser. Esto realmente es impresentable dentro de otros muchos problemas que tiene esta ley 20.000, Ahora, ¿cierto? ahí hay un buen punto que plantea Jorge, en el cual yo estoy de acuerdo. El acceso a esta información obliga a los medios a comportarse, en mi opinión, de forma mucho más responsable en cómo se comunica. Y a mí me parece que, lamentablemente, en Chile, los medios se apuran un poco en dar la versión que unilateralmente han recibido una de las partes en juego. A mí me parece que en el ámbito comparado, los países más serios, parte de la responsabilidad de los medios es precisamente investigar ambas versiones para luego comunicar. Y en Chile, lamentablemente, se quedan con versiones preliminares que se traducen luego en cuestiones como esta, que la droga se reduce a 1/4 de lo que originalmente se comunica. Claro, y en el mejor de los casos, en este caso particular, se da en que finalmente ha tenido la posibilidad, porque aquí sí ha jugado a favor de la familia Lago, el hecho mediático de su hermano, de Sergio, porque él sí ha tenido la oportunidad de poder de alguna manera construir una defensa ante los medios de comunicación que den la segunda versión. Pero si esto lo traspolamos respecto a una persona que es desconocida y que sencillamente lo dieron en el minuto, Sí. ¿no es cierto?, y no tiene esta otra están los posibilidad, se descargos. produce exactamente el desequilibrio y la injusticia. Jorge, Mauricio, Ana María, vamos a escuchar las declaraciones de Pamela Lagos. Ella es psicóloga y oficia como tal en el programa La Jueza de Chilevisión y se va a referir justamente a la situación de su hermano. Ella es hermana de Manuel Lagos. Con mucho dolor, con mucha angustia, pero también con mucha fuerza, sabiendo que Manuel es completamente inocente, dispuesto a estar con él en todas. Sabemos quién es Manuel, sabemos que es una gran persona, que es un productor que aporta mucho y con la sensación de que mucha gente lo sabe, con la sensación de que tal vez si nos ha tocado vivir esto como familia es porque no somos los únicos. Hay 70.000 personas en Chile viviendo lo mismo que está viviendo mi hermano en este minuto, que están siendo procesados por consumo,
son consumidores que lo están haciendo pasar por minutos terribles por una imprecisión en una ley. En ningún caso un consumidor como él, que insisto, que aporta tanto a la sociedad, pudiera llegar a ser un peligro. En ningún caso. Y por eso la sensación que tenemos es que con él se está cometiendo una injusticia. Él no debería estar en prisión preventiva porque simplemente, insisto, porque si quieren investigar, que investiguen, que se den el tiempo y que lo hagan. Si llegase a ser culpable, insisto, cosa que no lo es, aún así él estaría en su casa y no estaría privado de libertad como está ahora. Tenemos mucha gente que está apoyando y eso nos da fuerza y estamos juntos, somos una familia súper unida y mientras nos mantengamos juntos vamos a seguir peleando hasta que Manuel esté con nosotros. Que revisemos esta ley, que tengamos una ley antidrogas como la gente, que sea clara, que no puede ser que tenga imprecisiones de cuánto es consumo personal, de cuánto es próximo en el tiempo y que tengamos personas que pueden tener muchos kilos y que sean considerados consumidores y personas que por un par de pitos de marihuana sean considerados traficantes. Creo que esas imprecisiones en la ley nos hacen daño a todos y le hacen daño a gente buena. Eso es lo peor de todo. Voy a cometer una imprecisión acá, pero si es tan ambigua, en el derecho existe lo que es la ley penal en blanco, donde el tipo penal, la actitud, el tipo penal no está descrito claramente. Lo que ocurre con la ley 20.000 es coquetea con la ley penal en blanco, es... A ver, yo creo que no, pero yo creo que sí hay un problema, pero el problema no es estrictamente de esta ley, sino que voy a decir una cosa que yo he venido abogando hace mucho tiempo. Yo creo que nuestro sistema procesal en general, más allá solamente del sistema procesal penal, nuestro país no ha avanzado en que le hemos entregado una competencia muy grande, ¿no es cierto?, a los tribunales, a los jueces, a los fiscales, y estoy hablando de todo, y tenemos un sistema de responsabilidad muy anquilosado y antiguo. Piensa tú que para poder perseguir el error judicial en Chile, tiene que ser un caso, ¿no es cierto?, en que el tribunal se haya equivocado de manera tal que la Corte Suprema lo declare, ¿no es cierto?, calificadamente injusto. Hace décadas que la Corte Suprema no declara ni un solo caso de error judicial. Y aquí en esos términos, calificadamente injusto. A ver, para decirlo en otros términos, aquí en Chile nosotros podemos perseguir por falta de servicio público a todas las autoridades del país, pero no podemos perseguir por la falta de la competencia que le hemos entregado a los jueces y a los fiscales. No podemos. Y aquí entonces hay un desequilibrio en la función, porque le hemos entregado una gran función a nuestros tribunales, pero no tenemos un sistema de... Para fiscalizar su labor. Exactamente. Sí, y la ciudadanía no lo tiene. Y esa falta de visibilidad respecto de lo que se llama un impeachment, que podría ser adecuadamente para lo... Yo no quiero que se me entienda que estoy... Impeachment es la acusación constitucional. No, pero quiero que se entienda. Aquí se ha entregado una gran competencia a fiscales y jueces, y no solamente en materia criminal, estoy hablando en materia laboral, en materia de familia y en materia civil, pero yo no tengo cómo fiscalizar que el servicio público que ellos otorgan realmente llegue en forma adecuada y en términos adecuados a la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo para que la gente lo tenga claro. Aquí en Chile se reclama muchísimo de la puerta giratoria, ¿no es cierto?, en que salen los delincuentes. Muchas veces la calificación, y en este caso al revés, de la prisión preventiva es errada. Y puede ser que un delincuente de alta peligrosidad, ¿no es cierto?, se equivoquen y a ese que lo debieron haber dejado detenido, lo dejan libre. Si esa persona sale a delinquir y roba en una casa, esa familia que ha sido robada tiene derecho a indemnizarse por parte del Estado, porque no funcionó ese juez que debió haber calificado adecuadamente la libertad provisional o en este caso la prisión preventiva. Yo creo que aquí nosotros tenemos que avanzar en responsabilidad de nuestros tribunales y nuestros fiscales. Y eso es mucho más profundo que aún este tema de la ley 20. Perdona, yo quisiera decir que aquí lo que hay de fondo en esta situación, ¿cierto?, en que está involucrado Manuel Lagos, tiene que ver con la política, la actual política de droga que tenemos, ¿cierto? Con la ley 20.000, con todas sus ambigüedades. En la ley 20.000 hay que aclarar una cosa para que la gente lo entienda. El consumir no es un delito. Está permitido en Chile el consumir cannabis. Está permitido. Pero, curiosamente, no está permitido ni cultivarla,
ni comprarla. Consumir Entonces, bajo una condición. En sí, pequeñas en privado, cantidades. no, ¿Cuál es la consumir, palabra que bueno, emplea? ¿Cuál es la palabra que se emplea en la ley? ¿Consumir en pequeñas cantidades? y próximas en el tiempo. O sea, lo que tú puedes tener en privado, puedes consumir y sin estar concertado. Que una de las cosas que se está pidiendo transformar, porque en el fondo como que tiene que consumir encerrado en el baño, no puede estar con Solo. nadie, tiene que estar solo. Pero no solo tienes que estar solo, Perdón. te tiene que caer del cielo la marihuana, por decirlo así, porque no la puedes cultivar y no la puedes comprar. Entonces, esta ambigüedad de la ley es la que finalmente lleva a los consumidores, como Manuel Lago, a verse obligados a comprarle a un traficante, porque la ley le permite consumir, pero no le permite proveerse de lo necesario para ese consumo, lo cual es un absurdo, dentro de los muchos absurdos que tiene esta ley. Y otra, y aquí le quiero hacer la pregunta a los dos abogados que nos acompañan esta noche, ¿cómo es posible que en esta misma ley 20.000 esté consignado que los abogados que tomen, que defiendan a acusados, ¿cierto?, por la ley 20.000, entren en una lista negra y no puedan trabajar en organismos públicos, o no puedan trabajar para el gobierno, para diferentes instituciones de los organismos públicos? ¿Cómo es posible que además se estigmatice a los abogados dispuestos a defender a acusados por ley 20.000? Que alguien me explique esa situación. Eso es así, eso es posible. Para mí es una Lo que pasa es que sorpresa. esta ley 20.000 es una legislación especial que se caracteriza por precisamente establecer un régimen mucho más estricto en muchas áreas, restricciones de derechos y sanciones especiales en el caso de tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque la política criminal que ha habido tradicionalmente en Chile o que refleja esta ley es una política de represión intensa. Pero ahí Y sí que hay un esto derecho me parece constitucional, ¿no? El derecho a ser defendido, ¿no? ¿Cómo se puede inhibir ese Claro, derecho? lo que pasa es que no, digamos que no es una supresión completa de ese derecho, pero constituye una traba significativa para los lo abogados. autoriza, sin duda. Pues. Y por eso digo, refleja un régimen de excepcionalidad que a esta altura del partido uno comienza a pensar es intolerable y la reacción de la sociedad en general comienza a darse cuenta de esto. Pero esta es la política criminal que está reflejada acá y que en Chile ha regido en los últimos 20, 25 años. Ahora, otra situación absurda. ¿Escuchemos al fiscal? Perfecto, escuchemos al fiscal y después Escuchemos te al digo la fiscal. otra situación absurda. Por favor, escuchemos al fiscal. La investigación en la cual se detuvo a don Manuel Lagos proviene de una investigación de al menos 4 meses que seguía por esta fiscalía en conjunto con la Brigada Antinarcóticos. Y el señor Manuel Lagos no era un blanco principal en esta investigación, eran otros sujetos, tanto el señor Jan Quintero como finalmente también lo es el proveedor principal de esta droga. Pero dentro de los antecedentes que aparecen en la investigación y a través de las interceptaciones telefónicas, se establece que el imputado principal o blanco principal iba a hacer una entrega de droga a una persona hasta ese momento indeterminada. Se logró establecer el lugar de entrega y en esa situación se sorprende el señor Manuel Lagos recibiendo una cantidad superior o cercana a los 600 gramos de cannabis sativa. El hecho por el cual se le formalizó el delito por el que se le está imputando es el delito de tráfico ilícito de droga. Esto es en razón a la cantidad de droga que se le incauta en este procedimiento. Es una cantidad, como se indica, de 750 gramos aproximadamente de cannabis sativa. Y en esos términos, y de acuerdo a nuestra legislación, entiende el Ministerio Público que se enmarca dentro de lo que sanciona el artículo 3º de la ley 20.000, que es el tráfico ilícito de droga. Este contacto que mantiene el proveedor de droga, el señor Jan Quintero, a quien se le incautaron cerca de 5 kilos también de la misma sustancia, efectúa las coordinaciones previas para hacer la entrega este día. Y en las mismas conversaciones, cuando hablan en un mensaje cifrado, en código, que ellos entienden y acuerdan esta entrega de droga, se pudo escuchar y en la misma audiencia que le decía, entonces son 3 para 2, lo que al menos en principio nos puede decir que 3 para los 2, que puede indicar que la cantidad que llevaba al menos podía ser para 2 personas, lo que excluye un eventual consumo personal. Y también este mismo sujeto le dice que le va a llevar otra cantidad para sus socios. Es decir, Dice Manuel Lagos. el imputado Jan Quintero, y dentro de que se reprodujo en la misma audiencia de control de detención, le dice, y también te llevo para tus socios. Lo que, obviamente, para nosotros como investigadores, nos permite establecer que esa sustancia no estaba destinada para su consumo personal, sino que para entregarlo o facilitar el consumo a terceras personas. Si ustedes se ponen en el papel del... no sé qué papel ponerse aquí, el que quieran. ¿Sacarían las mismas conclusiones a la luz de, lo que, de esto que movió al fiscal a...? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en un
primer momento, ¿cierto? Que Manuel aquí es como la última parte de esta cadena. Los que perseguían, claramente lo dijo el fiscal, es a los otros, ¿cierto? Al traficante, al dealer y al productor, finalmente. ¿Por qué es a él al que se muestra? A él se le nombra, mientras que a la otra persona al principio se le ocultó y se le protegió la identidad. Entonces, yo no entiendo si finalmente él era como la última parte, ¿cierto? La menos importante en esta persecución, en esta operación. ¿Por qué se lo expone a él? Se dice siempre desde el principio su nombre y no así de las otras personas involucradas. Aquí yo creo que hay muchas situaciones que son irregulares, que está bien, que si nos atendemos a lo que es la ley 20.000 hoy día con todas sus ambigüedades, claro, efectivamente hay ilícito, etcétera. El tema más de fondo, a lo que hay que mirar es que la poca sensatez de toda esta situación. Realmente la poca sensatez, esta política de droga que reprime y criminaliza a los consumidores, que los obliga a verse en esta situación de tener que comprar. Ahora, ¿qué pasa con las hablar en cantidades? código, fíjate que hoy día también coincide, ayer en realidad técnicamente el martes, la Corte Suprema anuló el fallo, la condena al doctor Milton Flores, ¿no Yo es estuve Milton ahí, Flores, estuve. aduciendo que no se había considerado en primera instancia uno de los argumentos que daba la defensa, que era la espiritualidad, ¿no es cierto? No se pronunció derechamente, pero sí anuló No estaba considerado el fallo. en el fallo. Entonces le recomienda así al próximo tribunal oral en lo penal, ¿no es cierto?, que sí considere la espiritualidad como factor. ¿Qué querrá decir eso en términos jurídicos? ¿Habrá o se podrá hablar de un antes y un después de aquí en adelante para que se consideren ese tipo de...? Porque me recuerdo, a propósito de Anita María, ellos están hablando en código. Y lo que decía el doctor Flores justamente era que esta represión en la ley ha hecho que la misma gente que lo hace con un buen fin, incluso, de acuerdo a él, un fin espiritual, tenga que sentirse que está haciendo algo malo y tenga que hablar en código como lo estaba describiendo el fiscal. Déjame plantearte un punto que, aun cuando asumiéramos el peor escenario, que es el que plantea el fiscal, que me parece legítimo que el fiscal con esta información pueda querer imputar o formalizarlo por tráfico. Pero la pregunta sería, aun cuando el fiscal esté convencido que sea tráfico, es si es procedente y necesaria el uso de la prisión preventiva. Claro. Y este es el punto que yo he venido sosteniendo. Aun cuando le concedamos al fiscal que tiene antecedentes para perseguir por tráfico y que lo que está haciendo es legítimo, no necesariamente una persona tiene que caer en prisión preventiva, porque el juicio sobre la procedencia y la prisión preventiva no es en abstracto, sino que tiene que ser en concreto a la luz de las circunstancias específicas del caso. Y este es el punto que yo les dije al principio. Lamentablemente la práctica de nuestro sistema tiende a automatizar el comportamiento de fiscales y jueces en términos de si es tal delito, de todas maneras prisión preventiva, y los jueces tienden en muchos casos a concederla automáticamente sin hacer este ejercicio concreto de verificar que en este caso particular se den los supuestos que la ley exige, que efectivamente exista un peligro, ¿cierto?, que haya una necesidad específica. En la escuela de Derecho les dijeron alguna vez que el derecho no era tan distinto del sentido común. ¿Lo escucharon? Que se parecía mucho. Pero acá está muy divorciado. Acá en este caso, en la ley 20.000... Pero la ley 20.000 está totalmente divorciada del sentido común. Sí, yo lo que sí quiero hacer también, recogiendo un poco lo que dice Ana María, porque a mí me parece que ella puede tener mucha razón en perfeccionar la ley. Yo creo que aquí hay que abrirse y claramente hay cosas que no están dentro. Pero todo esto que hagamos, no nos podemos olvidar que hay una población vulnerable en Chile hoy día, que están centros de rehabilitación llenos de personas que han caído porque tienen una personalidad adictiva. ¿Ah? Entonces, cualquier camino que sigamos, que ojalá sea para perfeccionar este sistema, ¿no es cierto?, no sea dejando detrás ni dejando de hacer una mirada respecto de tantas familias destruidas por la droga, respecto de tantos muchachos, ¿no es cierto?, que perdió sus mejores años de su vida por culpa de la droga. Tanta familia que vio envilecida su vida cotidiana por culpa de la droga. Tanto recurso familiar, tanto dolor, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que tener cualquier cosa que se haga con esta ley, una mirada muy colocada en esta población vulnerable que está afectada por la droga de una manera fuerte. ¿Puedo hablar? Sí, y vamos a incorporar a quienes nos están escribiendo en Twitter ya en la pantalla gigante. Yo te encuentro toda la razón en lo que tú estás diciendo, absolutamente, y esa población vulnerable es la que más hay que proteger. Y entonces la actual política de droga, en que se despilfarra una cantidad inmensa de recursos en esta actitud, cierto, represiva y criminalizadora, y que además estigmatiza todavía más a esa población vulnerable, o sea, además de su situación de vulnerabilidad psicosocial, ¿cierto? Además de esto es estigmatizada como un criminal por el hecho de consumir.
justamente atendiendo esa necesidad es que es necesaria una transformación por completo y dejar de despilfarrar esos recursos persiguiendo a consumidores y usuarios que no tienen problemas de consumo problemático y enfocar esos esfuerzos, poner al eje, al centro de esta discusión al ser humano y su contexto, teniendo como un piso, una actitud, una mirada sanitaria, ¿cierto? Y no punitiva. Entonces, eso es lo que apuntamos y justamente la actual política de drogas no permite desarrollar eso a cabalidad. Y ese es el punto central. Y sobre todo, déjame darte un dato en cuanto a las poblaciones vulnerables. Por supuesto, los jóvenes son el 67% de los que caen por ley de droga. Y otro dato súper significativo, de todas las mujeres internas hoy día, recluidas, privadas de libertad, el 42% de esas mujeres están por ley 20.000. Están por ley de droga y obviamente ya son el último eslabón de la cadena del tráfico, ¿cierto? El desechable, el reemplazable, el minuto que las encarcelan, el narcotraficante pone a otra en su lugar. Entonces, no disminuimos ni el tráfico, ni el consumo, ni nada de aquello que la ley se supone que persigue. Encarcelamos a este 42% de mujeres, dejando más vulnerables a esas familias. Sabemos que justamente en las situaciones más precarias, la mujer es el eje estructurante de esas familias. Dejamos a todas esas familias sin sus madres presentes y no solucionamos nada. Es una ley inconducente como está hoy día y esto hay que, justamente por la población más vulnerable, que son las jóvenes y las mujeres, tenemos que cambiarla y solucionarla. Y es lo que se está proponiendo a nivel internacional, la verdad. Y De eso hecho, estuvo un encuentro recién la semana pasada, el primer encuentro internacional sobre la regularización y provisión de droga de las Américas. Muy interesante. Bueno, quizá en ese Exponentes sentido de- sería interesante lo que Mauricio contaba fuera de cámara sobre los tribunales, ¿no es cierto?, especiales que se han creado sobre esta materia de persecución de droga, tribunales de droga que han tenido una eficiencia bastante grande, a lo menos en los números que se ven. La OEA también lo está discutiendo en Antigua, en eso, esto es Guatemala. algo ¿no es que cierto? ya se Vamos a está- leer los Twitter que nos han llegado hasta este momento. Pali Gajardo dice, ¿y la marihuana cae del cielo? Hay que educar, dice, y no se pueden llenar las cárceles por personas que plantan, busquen ladrones, dice. La ley de drogas en Chile es un chiste, de eso ha sido víctima mucha gente, entre ellos Manuel Lagos, dice Bárbara Godoy. ¿Algo más? Otro. ¿Algo más? Bueno, yo creo que hay un Tenemos en consenso en lo que el- opina la gente, de que acá hay un despropósito. Manuel Lagos no es un peligro para la sociedad, dice Manu Orellana, sí los pedófilos, asesinos y ladrones que están libres. Eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿ah? Que cuando uno habla de la justicia probablemente hay desarmonía entre este caso y otros que parece más grave. Ariel dice, Manuel Lagos cumple 22 días en prisión, no alcanza a leer. Rodrigo dice, conozco cientos de marihuaneros, pero nadie tiene un kilo ni en la casa ni en la pega. Paren el show. Conductores borrachos, asesinos, estafadores, mafiosos libres para la casa. La injusticia está mal, dice Corontillo. Adán Riquelme dice, los medios llegaron al tiro, que arreglado estaba el tema, quieren mostrar una falsa manidura. Manuel Lagos paga el pato de otros. Rodrigo Pastén, no más presos por plantar, libertad a Manuel Lagos y mucho ánimo. Los medios llegaron al tiro. Se requiere mostrar que la gente contra el narcotráfico, somos La Gómez, guerra. que la guerra contra el narcotráfico no se ha perdido arrestando consumidores y no a los reales criminales. Manuel Lagos, no más presos por plantar. Manuel Lagos, peligro para la sociedad, dice. ¿Y qué pasa con los borrachos que matan gente? ¿Solo firma mensual? El mundo está al revés. La justicia chilena siempre con la escasez de criterio a la hora de tomar decisiones. Camilo Lucero. Su opinión a... No más presos por plantar, libertad a Manuel Lagos y mucho ánimo. Esa es... Y Rodrigo Malgo dice, debe estar libre Manuel Lagos, ¿ah? Usen criterio. Manuel Lagos, insisto, dice el dermatólogo, se habla de esto porque es hermano de un famoso, seguramente es buena persona, pero no quita su error. Eso nomás te digo. Manuel Lagos, no entiendo el criterio, o más bien dicho, el descriterio de los jueces chilenos. Un consumidor es un peligro, un pedófilo, no, dice Tamiz Becerra. Sin duda que el caso de Manuel Lagos es producto de la ambigüedad de la ley 20.000. Comillas, puedes consumir, pero se sanciona producir y comprar. Uno más. Hay un consenso. Eso es Carlos Saavedra, la opinión de Carlos Saavedra. Y la de Alejandro es, Manuel Lagos es víctima de un país totalmente inmaduro. Y Pali Gajardo dice, si la marihuana cae del cielo, no, ahí dimos la vuelta, ¿no? Sí. Dimos la vuelta. Está bien, ¿eh? Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por escribir al hashtag Manuel Lagos. Parece que tenemos otra opinión de Sergio Lagos. Vamos con ella. Hermano,
es consumidor, como yo puedo ser consumidor o no, que lo soy. Digamos, yo he consumido marihuana y no tengo ningún problema en decirlo, lo he dicho muchísimas veces. Sí. Pero la ley te permite consumir marihuana. Lo que no te permite es lo que tú dices, comprarla. Entonces, ¿de dónde viene? Del cielo. No la puedes plantar. Ok. Y la ambigüedad de la ley permite que diariamente ocurra sobre muchísimos chilenos interpretaciones diversas, la que permite que, a vista y presencia de todos los medios de comunicación, nosotros observemos casos donde hay gente que tiene kilos de marihuana y sale inmediatamente hasta sus domicilios con distintos tipos de procesos. Y por otro lado también, como el caso de un chico que conocí, con el que estuve charlando, Marco Quiroz de Punta Arenas, que estuvo 2 años preso por portar 2 cigarrillos de marihuana. Ahí hay... la justicia mide con distinta vara, ¿no? Hay un problema ahí. La ambigüedad, colegas, ciudadanos, Yo creo que ahí abogados, juristas. Yo insisto que aquí para que una institución funcione tiene que tener 2 cosas: un sistema de competencias adecuado y un sistema de responsabilidades adecuado, para que se conjuguen ambas. Nosotros tenemos otorgadas grandes competencias a nuestros tribunales, y esto lo estoy diciendo con harta responsabilidad. Yo ejerzo la profesión, así que lo sé, y sé que puede ser que esto me cause mala fama, pero no me importa, porque creo que es importante avanzar en esta materia. Tiene que haber competencias otorgadas, pero tiene que haber un nivel de responsabilidades adecuado. Y en eso, en Chile, no hemos avanzado. Tenemos que establecer un sistema adecuado de responsabilidades a fiscales, jueces y a todo el sistema judicial. Yo no estoy tan de acuerdo que necesariamente este sea el punto. Sin lugar a dudas, comparto lo que decía Jorge en términos de que hay sistemas como el de determinación de los errores judiciales, que es muy precario en Chile y que prácticamente no permite, ¿cierto?, que una persona pueda obtener indemnización cuando se equivoca en su caso. Pero tengo la impresión de que en la aplicación de la ley 20.000, el problema no es la falta de responsabilidad de los jueces. El problema es que nuestro legislador, en los últimos 25, 20 años, ha tendido a cada vez endurecer más la ley y a presionar más, y la opinión pública a presionar más a los jueces y fiscales por perseguir estrictamente esto. Entonces, el resultado de muchos casos es también el resultado de cómo sociedad lo que hemos estado pidiendo y exigiendo. Y luego tal vez despertamos y nos damos cuenta que esto produce situaciones muy injustas. Sí. Pero a mí me parece que cargarle la mano exclusivamente a los jueces o a los fiscales por algo que hasta ayer o hasta el día de ayer salíamos a la calle a demandar, ¿cierto? Cuando alguien queda libre se acusa a todo el mundo de la puerta giratoria. Pero claro, cuando queda preso nos damos cuenta que se cometen injusticias, que esto tiene un impacto gigantesco en la familia, como hemos visto en las distintas declaraciones. Entonces yo llamaría ahí a tener un poco más de ponderación, porque claro, entrarle por vía de responsabilidad a los jueces también una herramienta muy peligrosa que puede intentar afectar la independencia con que los jueces deben resolver los casos, y es una puerta abierta también a la manipulación. Entonces hay que verlo con mucho cuidado eso. Y como digo, en el caso de esta ley no creo que ese sea particularmente el problema. Jueces, fiscales, legisladores. Vamos a ver la última cuña de Sergio Lagos. Gentileza de cooperativa. Mi hermano está entero, está súper entero. Moralmente está como intentando mantener cierto nivel de tranquilidad. No solo por él, por su mujer, por su familia, por todos nosotros. Pero es muy difícil el trance. Yo insisto, creo que la privación de libertad a una persona, insisto, no solo porque es mi hermano, sino cualquiera en una situación en la cual no se pueda dictaminar claramente que es culpable, me parece una falta flagrante a los derechos humanos. Y en ese contexto mi hermano está haciendo todo lo hombre que puede ser y todo lo grande. Yo nada, desde acá, si me está escuchando, nada, no. Que lo amo. Qué fuerte, ¿no? Estaba muy realmente, es que realmente, y lo importante de ver acá, nos puede conmover, ¿cierto? Escuchar a Sergio Lagos hablar de esta situación tan dolorosa que están enfrentando como familia. Y tenemos que entender que así como ellos están viviendo esta situación, miles de chilenos
que no son delincuentes, que son consumidores de marihuana como pueden ser otros consumidores de vino. O sea, por favor, acá esta división entre las drogas lícitas y las ilícitas ha generado esta casa de brujas, esta persecución, esta criminalización que no corresponde. Y así como lo que están viviendo ellos, miles de otros ciudadanos chilenos están viviendo lo mismo, injusta e indebidamente, y esto es algo que hay que revisar. Esta ley 20.000 como está hoy día, con esta ambigüedad que plantea, con estas limitaciones para los abogados que puedan tomar los casos y defenderlos. Una cosa muy importante, con esta situación de que tenemos a la cannabis, la marihuana, en lista 1, igual de dañina que la heroína, que la cocaína. Eso es un despropósito. Realmente aquí la sensatez, el sentido común por el bienestar de toda nuestra sociedad obliga a que esto se revise, porque estas situaciones no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. Entiendo que Sergio se está poniendo en contacto también con la defensa de Milton Flores. Hicimos el contacto, sí. Yo he estado también con Milton y aquí, perdón que me tome un ese, segundito, porque es muy importante lo que ha pasado con Milton, porque resulta que al momento de ser condenado, la razón que se toma para esta condena es que no tenía el permiso del SAC. Sabemos que el SAC nunca da este permiso. Y no lo da. Y no se considera la argumentación de fondo que plantea la defensa del doctor Flores, que es muy interesante y que tiene que ver que aquí, al ser alguien sancionado, perseguido bajo esta ley 20.000, con todas las características que hemos dicho, se vulneran sus derechos esenciales, derechos garantizados por nuestra Constitución, que tienen relación, ¿cierto?, con que toda persona, todo chileno, tiene el derecho a buscar su mejor realización material y espiritualmente. Y podemos entender entonces el uso de la cannabis como una sustancia, una planta maestra que también permite ciertos niveles de bienestar en esta sociedad estresada que vivimos hoy día. Justamente entonces, la recomendación de la Corte Suprema al Tribunal de Primera. Exactamente. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. El doctor Flores está solidarizando, pero plenamente con Manuel Lagos. De hecho, van a juntarse con Sergio, se va a trabajar. Acá se ha despertado una solidaridad inmensa. Van a ver ustedes, va a salir un video mañana o pasado mañana en que prácticamente transversalmente los rostros del periodismo, de la música, de la actuación, connotadas personalidades de nuestro medio chileno, de nuestra sociedad, van a aparecer dando un apoyo y cuestionando, haciendo 42 preguntas fundamentales sobre esta tan lamentable ley 20.000. ¿Irán a llegar los medios de prensa? Bueno, esperemos que por lo menos que le den la cobertura a esto. Realmente es una situación insostenible. Le quiero agradecer su presencia aquí esta noche. Ana María Gasmuri, Mauricio Duche, gracias. Jorge Reyes, muchas gracias por estar en Más Vale Tarde. A ustedes por su sintonía y por seguir así como lo han hecho este importante tema de debate, de discusión y para las pataletas que quieran también, por supuesto. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar con el precandidato a la presidencia de la República, parte de la nueva mayoría, José Antonio Gómez, fíjese, va a estar con Cristóbal Berolio también, y Giorgio Jackson. Todo eso después de esta brevísima pausa aquí en Más Vale Tarde. ¿Qué? Ya están llegando preguntas, unas 32 ya, a la antigua 28 minutos faltan para las 2 de la mañana. Le vamos a cambiar el nombre al programa, esto de acuerdo a la propuesta de nuestros siguientes invitados. José Antonio Gómez, precandidato presidencial del Partido Radical Socialdemócrata, Cristóbal Berolio y Giorgio Jackson. Y ya les están llegando preguntas. Por ejemplo, les preguntan, ¿ustedes saben lo que es el bourbon? Les preguntan si acaso lo han probado. Bueno, yo les voy a confesar que esta maravilla que tengo acá es Jim Beam, el bourbon más vendido en el mundo entero. Les aseguro que no hay nada de lo que ustedes hayan probado que se iguale a lo exquisito que es este Jim Beam. Yo lo probé, de hecho, con hielo. Me hice fanático, lo confieso. Moderado, pero fanático. Sí. Lo probé así. ¿Se dan cuenta? Va, se me pasó la mano. Este es para Cristóbal Berolio. Para que lo pruebe. ¿Cómo no, señor? Y me dijeron que lo probara con bebida negra. Yo me rehusé. No mucho, poquito. Me parecía insólito. Lo probé. Y fíjense, está muy bueno. Fuera de serie, háganse un favor. Dese un gusto con el bourbon número 1 del mundo, Jim Beam The Bourbon. ¿Sí? Y también les voy a... Otra pregunta que les llega. Si acaso creen que el tamaño importa, yo les voy a decir algo. El tamaño siempre importa y se lo digo por experiencia propia, porque ya está en Chile Mr. Big Energy Drink, la única energética en 1,5 litros. Fíjense bien, a cada botella de Mr. Big equivale a 6 latas del resto y alcanza para todos. Y no solamente es la más grande, sino también es la más rica. Sí, porque el tamaño sí importa. Mr. Big Energy Drink, tanta energía no cabe en una sola lata. Este tenía dueño, ¿no es cierto?
Don Cristóbal, este es suyo. Muchas gracias. Giorgio Jackson Tomando agüita tibia nomás. está tomando agüita tibia. Entiendo que tiene nódulos. Así mismo. ¿Sí? Pero me estaba hablando ¿Ha de estado las hablando de mucho? las virtudes del energy drink de 7 litros. No, yo digo que está bueno, eso que se haga más... Son 7 litros, son 6 latas que caben en ese litro bueno de energía. Agua. Don José Antonio Gómez. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas ¿Todo gracias. bien? Todo bien, ¿Contento? contento. ¿Cómo va la campaña? A ver, le vamos a preguntar a usted, ¿cómo va la campaña de José Antonio Gómez, Cristóbal Belolio? Trabajosa, con mucho esfuerzo, con mucha convicción, no necesariamente con el mismo apoyo de ciertos sectores que uno habría esperado que en otras condiciones apoyaran la candidatura de Gómez, ¿Qué otros sectores? el Partido Comunista. ¿Usted resiente la falta del Partido Comunista, José Antonio Gómez, en su candidatura? Lo que dice Cristóbal para mí es importante. ¿Sí? Nosotros tenemos convicción. Los que quieran nos apoyan, los que no quieran no nos apoyan, pero vamos a seguir adelante con nuestras propuestas, vamos a correr la valla, vamos a hacer que este país debata en serio, no vamos a dejar que las cosas sigan igual y hacemos el esfuerzo. Y si la gente cree en nosotros, va a votar por nosotros. El que quiere nos apoya. ¿Qué le pareció que Giorgio Jackson haya tenido que ir por fuera? Bueno, yo lo vengo diciendo hace rato. Lo he apoyado desde el comienzo porque creo que es un error haber dejado fuera, no a Giorgio solo, sino que a Revolución Democrática. Revolución Democrática. En Talca, en Ñuñoa, que es donde ellos querían participar. Entonces yo lo he dicho con toda claridad, me ha ganado varios conflictos por eso. He dicho que lo voy a apoyar, aun cuando vaya por fuera. Yo no tengo problema porque creo que es muy importante que llegue al Parlamento. Y les guste o no les guste, porque esa es la forma que tenemos que hacer distinta. No podemos seguir amarrados a los mismos, no podemos seguir con el tiene-mantiene. Usted que fue diputado lo conoce. Me acuerdo. Me acuerdo, sí. El tiene-mantiene, sí, esa es la lógica. El que tiene mantiene. Sí. Vamos a ver, veamos una nota para conocer más en profundidad a José Antonio Gómez. José Antonio Gómez es uno entre los varios políticos que este año quiere ser presidente de la República. Le contamos que José Antonio es el precandidato presidencial del Partido Radical y entre sus principales planteamientos está la creación de una asamblea constituyente para crear una nueva constitución y además asegura que él será el presidente de la educación. Educación, educación y educación. José Antonio, el mismo que fue concejal por Las Condes, el mismo que fue electo senador por Antofagasta, el mismo que fue ministro de Justicia de Frei y de Lagos. A pesar de todo este currículum, hay un video que de seguro usted no olvida, y él tampoco. Dar un acto fraterno. Los votos nulos 86, votos blancos 63, los votos válidamente emitidos son 21.456. Descontados los votos nulos y blancos. ¿Se acordó? Sí. Él es José Antonio Gómez, el mismo que intercambió un par de palabritas nada de amistosas con Camilo Escalona en 2009. El asunto fue así. Gómez y Eduardo Frei fueron a unas primarias para ver quién sería el candidato presidencial de la Concertación. Gómez perdió y se dice que demoró más de lo normal en aceptar la derrota. Pero cuando finalmente lo hizo, a Camilo Escalona no se le ocurrió nada mejor que increparlo arriba del escenario. Super piola. Los votos válidamente emitidos son 21.456. Gómez se da vuelta y responde. Nulos y blancos, los candidatos obtienen en la región de O'Higgins los siguientes resultados. Senador Eduardo Frei. La cosa terminó en empujones y con otros políticos separándolos. Pero Gómez quedó feliz con esa derrota, porque logró más del 35% de los votos. Por eso ahora volverá a competir en las primarias, pues mientras muchos en la Concertación están rogándole al cielo que Bachelet vuelva, él cree que eso no sería lo mejor. Va a llegar la expresidenta, se van a poner detrás los mismos de siempre, va a ser el gobierno de derecho en interregno y después vamos a avanzar en lo mismo. Y yo creo que esta sociedad necesita cambios estructurales y para que eso se logre hay que hacer un cierto sacrificio. Porque Gómez no es de esos políticos que dice que todo lo que hicieron fue fantástico. Porque finalmente lo que ahí hacíamos era aceptar lo que el gobierno nos proponía.
porque discutimos muchas veces el 7% de los jubilados, discutimos reformas tributarias, discutimos el tema del postnatal, pero no hubo voluntad política de hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque había una propuesta y una visión, en nuestra opinión, equivocada. Gómez tampoco es de esos políticos que es amigo de todo el mundo. Si lo mejor es hablar con la verdad, no son aparentes. Tenemos fracciones, tenemos diferencias, tenemos opiniones distintas. Mira, hemos ido cambiando desde el Partido Radical, que es el vagón de cola de la concertación y que aceptaba lo que le caía del vagón. Gómez sabe que su batalla por ser candidato no es nada fácil. Sabe que su partido es pequeño frente a los 4 que apoyan a Michelle Bachelet. Está tan seguro de que esto es lo suyo que no pretende bajarse. Seguir sentado en el Parlamento 8 años más, teniendo la convicción de que lo que hago es difícil de realizar. Prefiero dar la pelea por llegar al Ejecutivo. Es más, José Antonio Gómez está seguro que este es su año. Que esta vez sí que sí puede llegar a la moneda, o por lo menos llegar a ser candidato, y dejar atrás eso de pre, que suena tan feo. Yo voy a hacer el esfuerzo de ganar, porque no voy a entrar en una batalla para perder. Además no he perdido nunca una elección, así que tengo ese récord en mi historia. En honor a la verdad, el 92 fue candidato a alcalde por Las Condes y terminó de concejal. Y el 2009 ya sabemos que Frey arrasó en las primarias. Después perdió, pero en las internas ganó. Aunque no nos preocupemos del pasado, lo importante es que Gómez está listo para competir otra vez. Está listo para competir otra vez y dice que lo que hay es convicción, quiere correr la valla. Veíamos ahí algunas discrepancias con la concertación. Ha sido habitual, usted ha sido la voz crítica dentro de la concertación. ¿Cuál es el límite? A ver, yo estoy convencido que cuando uno no compite en el conglomerado que es mayoría, se achica, pierde. Yo estoy convencido que aquí hay que hacer ver ideas distintas dentro de esta oposición, porque ya no es la concertación, si eso yo creo que ya... ¿La nueva mayoría es una realidad o es una figura retórica? La verdad que en enero del año 2011 yo mandé una carta diciendo que a mí, en mi opinión, la concertación se había terminado, que habíamos entregado nuestras banderas como la educación, cuando se llegó al acuerdo con Lavín, a propósito, llegó el PS, la DC y el PPD. Ley de calidad y equidad. Exactamente. La ley de calidad y equidad. Y dije que la concertación ya no había vendido hasta sus principios, por lo tanto teníamos que hacer un frente amplio. Y en ese frente amplio, antes de que los muchachos salieran a la calle, era convocar a los dirigentes estudiantiles, a los dirigentes sindicales y armar una especie de asamblea de la civilidad en que fuéramos todos iguales, que hiciéramos un cambio. Por supuesto, dijeron que estaba destruyendo la concertación. Yo lo único que les dije en esa oportunidad, y lo digo en la carta, si no hacemos eso, nos van a pasar por el lado. Me equivoqué, nos pasaron por arriba. Así fue. ¿Cuánta responsabilidad sentís tú, Giorgio, que tienes, tú y el movimiento estudiantil, obviamente, los movimientos sociales, en lo que ha estado pasando en los conglomerados políticos tradicionales, en la política, en la geometría de la política? A ver, yo creo que el año 2011, y partiendo antes que nosotros, los movimientos ambientalistas, pasando también por el movimiento estudiantil, que fue sin duda el que más presencia, presión puso, pero también pasando por los movimientos por la diversidad sexual, el movimiento mapuche. Yo creo que muchos movimientos sociales lo que han configurado es un escenario bastante crítico, sobre todo de confluencia de distintas fuerzas que estaban en oposición al gobierno actual y que permitió un periodo de una crítica que pudiese ser más honesta que cuando esos mismos sectores movilizados tienen parte del oficialismo. Me explico. Cuando hay años anteriores movilizaciones, varios de esos sectores pertenecían o a partidos o cercanos a partidos de la concertación, por lo tanto, no ejercían la presión con la misma libertad ni con la misma fuerza y no tenían los momentos internos para poder tener los procesos de reflexión política. Entonces estaban presionados por destensar o solucionar conflictos de manera apurada y eso no permitió el tiempo para tener los debates honestos y sinceros que se dieron en el 2011, que se han dado durante este proceso y que creo que han llevado a una consolidación
de la crítica a las administraciones de los gobiernos de la concertación mucho más profunda de lo que tuvieron en su momento. Cristóbal, ¿qué futuro tiene Red Democrática como movimiento? Revolución Democrática en esta nueva conformación, en este nuevo ciclo, como lo ha señalado alguno. Yo aquí me voy a poner Eloíso. Póngase Eloíso. Como la Eloísa Díaz. Como la Eloísa Yo no Díaz. presto el voto. Eloísa González. Perdón, Eloísa González. Eloísa Díaz es una calle que es una doctora, si no yo. Sí, doctora Eloísa Díaz. Sí. Eloísa González. Y ahí dice, yo no presto el voto. Y a mí me parece que es razonable y es legítimo que ciertos grupos no quieran sentirse el tonto útil para oxigenar a la oferta tradicional. Y me parece que es importante que las nuevas generaciones reclamen el derecho a lo propio para tener estructuras con las cuales competir y se sientan realmente representadas. Y en ese sentido el esfuerzo que hace Revolución Democrática en la tribu de la centroizquierda o Evópoli, por ejemplo, de Felipe Cas en la tribu de la centroderecha, son justamente reclamar ese derecho a lo propio, esa capacidad que tienen los nuevos grupos de decir, yo quiero competir con las estructuras tradicionales, no me den nada regalado, yo quiero que me bajen las barreras de entrada para poder competir en igualdad de condiciones. Y eso básicamente creo que es lo que pedía finalmente Revolución Democrática y lo que piden otros movimientos. Es decir, no necesariamente yo tengo que oxigenar los partidos por dentro, que está bien, es legítimo. Es la postura suya, digamos. Y, en este caso, para el caso del Partido Radical es particularmente interesante, porque el Partido Radical y la Democracia Cristiana, por nombrar dos partidos, en la mentalidad de un tipo que hoy día tiene 20 años, deben ser parte de la arqueología política, o sea, movimientos que tienen sus glorias en el pasado y no necesariamente está muy claro si realmente van a ofrecer algo para el futuro. Hoy día la tensión dramática en las universidades, por ejemplo, está en movimientos como Revolución Democrática o Solidaridad, la Universidad Católica, los autonomistas en la de Chile. Es decir, ya lo que es sexy políticamente hablando, de estar nervio dramático para participar, no necesariamente es la juventud del Partido Radical o la juventud del PS o la juventud de la ADC o la juventud de Renovación Nacional. Está en crear movimientos propios, porque lo que es propio te compromete de una manera mucho más directa. ¿Y cómo deben dialogar estos movimientos propios, por ejemplo, con un partido que está cumpliendo cuántos años? 150 años. 150 años. O los y que hoy día partidos está diciendo dignidad total de lo posible a lo necesario. Así es. Pero mira, una de las cosas interesantes de lo que dice Cristóbal es que este partido, que va a cumplir 150 años ahora en diciembre, es un partido con historia. Este partido nace en el año 1863, pero poquito antes. Pedro León Gallo organiza un ejército para enfrentarse contra el centralismo. Una revolución. Este Partido Radical tiene historia, Pedro Aguirre Cerda. Hay un proceso que yo creo que los jóvenes entiendan. ¿Qué queremos hacer nosotros a partir de ahora? Vamos a construir un partido, pero por 150 años más, pero con ideas nuevas, con lo que está pasando hoy día en la sociedad. Este encierro de los partidos políticos y esta imprecisión e indecisión de decir las cosas por su nombre, nosotros decimos asamblea constituyente. No estamos diciendo, mire, podría ser educación pública gratuita de calidad para todos, clarito. Giorgio, ¿tú sientes que el Partido Radical es un partido que se renueva? No me responda todavía, por favor. Vamos a ir a una pequeña pausa. Seguimos en Más Vale Tarde. Volvemos con el senador José Antonio Gómez, con Giorgio Jackson y con Cristóbal Belolio. Aquí a Más Vale Tarde. Seis minutos faltan para las 2. Bueno, a las 2 de la mañana ya dijimos ya, le vamos a cambiar el nombre al programa. ¿Sí? Hay un pueblito que se llama Paico. Ajá. La hora del... La hora sí, del... claro, ya, ok. Vamos a leer algunos... Como la hora del taco, no, tenía, pero la hora del... Ya no le podéis decir Paco, te llaman preso. Paico. Giorgio, ¿tú sientes que el Partido Radical, que hoy está cumpliendo 150 años, quiero decir en diciembre, es un partido que se está renovando? Yo creo que es difícil, uno lo puede abordar de distintas maneras. Primero viendo como el padrón de los jóvenes que hoy día están militando en el partido, que yo creo que no deberían ser muchos, pero yo creo que eso es una visión muy parcial. Y yo la verdad es que si es que hay algo que he visto en la candidatura, y cuando me lo han preguntado yo lo he dicho honestamente, es que es de las pocas candidaturas que se ha decidido con un programa y que ha puesto eso por delante. Y eso es raro verlo, porque muchas veces está el marketing, muchas veces está el silencio por delante, o muchas veces está otras cosas. O la ambigüedad o los lugares comunes. Yo creo que se la han jugado y eso hay que reconocerlo. Ahora, los réditos políticos que eso saque, eso muestra también
una cultura poco politizada, una cultura que también está muy falta de formación ciudadana, educación cívica, por lo tanto, muchas veces otras prácticas clientelares, de someterse al marketing también van generando condiciones para que no pueda tener tanto apoyo. ¿Por qué Revolución Democrática no apoyó a José Antonio Gómez? Porque nosotros vamos a tener una discusión que va enmarcada no solamente en el factor presidencial. Vamos a tener nuestra discusión en agosto, ya la tenemos planificada. Vamos a ver si el senador y precandidato llega a agosto y lo tendremos igualitariamente dentro de nuestras posibilidades. ¿Van a esperar la oferta postprimaria? Vamos a esperar la oferta definitiva, la que se inscriba el 29 de... ¿Por qué José Antonio Gómez no ha sacado estos videos que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy, de Michelle Bachelet? Veámoslo y opinemos. Opinemos. It's never easy when the time is for a final goodbye. I'm very happy that we can share this special moment. This will be my last CSW. For personal reasons, I will go back to my country. But I will continue working for women's rights. Todos estos años he sentido el tremendo cariño y el apoyo de la inmensa mayoría de chilenas y chilenos. No hay nada que se compara con la felicidad de estar en casa. Aquí estoy de regreso en nuestro país, con toda la energía, pero también con toda la humildad que se necesita para asumir esta enorme responsabilidad. Queremos un país en el que todos tengamos cabida, tengamos dignidad, tengamos esperanza. Todos ustedes son el Chile que quiero. Yo volví porque quiero Chile. Muchas gracias y ¡viva Chile! Ajá, mire, ya. ¿Cómo se le gana a esta... es una figura épica ahí, ¿no es cierto? Sí, yo no dice nada, pero es potentísimo. Pero potentísimo. Sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo se le gana ahí? Parece que el énfasis era poner... Va directo justamente- a la emoción nomás, no hay una propuesta de lo que se va a hacer, pero... No hay ideas ahí, se le gana ahí, con ideas. Claro, ahí no hay una idea, propuesta de país, pero bueno, un video corto. Pero a ella, en mi opinión, se le va de frente con las ideas. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Sueldo mínimo. 250.000 pesos se puede. Y ahora, no voy a propender. Si yo soy presidente, vamos a hacer eso. En materia tributaria, no vamos a buscar recoveco. Fondo de utilidad tributaria, vamos a terminarlo, vamos a lograr los recursos necesarios para poder hacer la educación pública que queremos. Eso es un tema para nosotros de frente y claro, ahí hay más bien una llegada al corazón y es normal, ella es así, es su fórmula. ¿Giorgio? Sí. Yo hoy día, bueno, dentro de mi campaña, que es mucho más modesta y estamos en el fondo, Tendría que haber vivido fuera de en un Chile. distrito, no estamos siendo candidatos presidenciales, sino que en un distrito. Y estábamos analizando con el equipo de comunicaciones que nos están ayudando varios voluntarios. Y vimos este video y yo dije, la factura es extraordinaria, la fotografía, si que uno lo ve en HD, es brutal. El audio, como tú dices, el relato de la épica. Pero yo hice el ejercicio de transcribirlo y se lo mandé a mi equipo. Y les dije, imagínense que lo lee Longueira, imagínense que lo lee Alamant, imagínense que el texto lo lee Orrego, Gómez, Roxana Miranda, el que sea. Quítenle la parte de Nueva York en inglés, por supuesto, porque no sé si todos hablan inglés.
lo podría haber dicho cualquiera. Y eso es lo que a mí me pasa, que en momentos que uno controla al 100%, como lo pueden ser tus propios videos o piezas audiovisuales, que se desperdicie ese espacio y no se ocupe para decir ideas de la manera que uno lo quiera decir, porque uno puede decir, mira, no queremos decirlo en los medios porque nos tergiversa. Lleguemos a ese extremo, ya, te lo concedo. Este espacio lo controla el 100% y no transmitieron una idea. Eso me parece a mí que es jugar a mucha emoción y poco contenido, y yo creo que los chilenos, espero que los chilenos queramos más que eso. Veamos lo que pasa con la propaganda de Longueira, el video que sacó Longueira. ¿Cómo anda la ¿Vamos a ver la parodia o el real? Hola, este es mi papá. Él construye ciudades. Mi mamá trabaja en su taller de costuras con una platita que le pasaron hace un tiempo y ya contrató a la vecina del lado y también a la del frente. Mi hermana no se despega de los libros, va a la universidad y siempre dice que quiere ser la mejor. Mi hermano volvió de un viaje de un lugar llamado Nueva Zelanda. En la casa le dicen el pingüino sin fronteras. Llegó hablando en un idioma que no entiendo, pero le pediré que me lo enseñe. En el barrio todos piensan muy distinto. A veces discuten, pero finalmente todos están de acuerdo que es mejor trabajar en las coincidencias y dejar de lado las diferencias. Mis papás dicen que cuando uno ya es grande tiene la libertad de elegir, pero que esas elecciones siempre se tienen que hacer con responsabilidad, pensando que es lo mejor para todos, aunque seamos distintos. Porque tenemos el derecho de cambiar las cosas que no nos gustan, pero el deber de cuidar lo bueno que tenemos. Un señor que habla en la tele dice que si todos nos esforzamos, podemos crear un país de oportunidades, un Chile más justo. Ahora voy camino al hospital, en unas horas más voy a nacer. Ya quiero conocer ese maravilloso país que mis papás quieren para mí, ese Chile más justo del que todos hablan. No, está bien. ¿Sí? ¿Lo es? No, le Mira, pusieron- estábamos comentando... le pusieron un micrófono. Le pusieron un microfonito, ¿cierto? ¿Qué les parece el tono de las campañas? Porque también hay una apelación a lo Pero emotivo. pero hablábamos con Giorgio que que... está No, pero hablando- este video... Más allá del audio y del Sí, sonido. más allá del cabro chico hablando, tiene una idea política de fondo, que es que el esfuerzo individual es la clave para poder conseguir en la vida lo que tú quieres. Eso Hay sale. una idea Sí, política sí, sale. que está más asociada a la derecha, y en ese sentido delata de buena manera lo que ellos básicamente quieren construir. Ahora... ¿Y qué es lo que Longueira ha estado haciendo desde que asumió el rol de históricamente, en candidato? política, cuando la emoción colisiona con la razón, invariablemente triunfa la emoción. O sea, la gente no decide políticamente por programas. La gente decide por ciertos valores que te tocan cierta fibra emocional. Por lo tanto, normalmente uno decide por eso y no por los programas. ¿No irá a ser contraproducente? ¿No estará llamando esta campaña a la gente a dibujar el voto? A ponerle AC. Mientras le pongan AC, va a decir, senador, está todo bien. ponerle AC. Claro. Oye, pero igual a propósito de las ideas, ¿cuán rigurosos han sido los candidatos a la hora de ser elegidos, electos presidentes, presidenta de la República, en llevar su programa a cabo, en el contexto de un parlamento empatado además? Sí. No, mira, si uno revisa los programas de gobierno y el resultado final, en general no hay un porcentaje muy alto de cumplimiento, porque la contingencia va cambiando, pero por eso es que es importante cuando uno presenta un programa que tenga la posibilidad de cumplirlo en 4 años, que existan Meta intermedia. metas y que además, yo lo he dicho, si yo soy presidente y tengo ministro, le vamos a dar plazo, le vamos a dar condiciones, y si no, para afuera. Cierta cuestión, la única manera en que funcione a la piñera. Es que es la única manera. Yo fui ministro, si a ti no te ponen compromiso y no te dicen, mira, hay que hacer tal cosa, no hay forma. Esto es tan plano, los ministerios funcionan igual. Tú pones un ministro, cambias a otro, pero si no hay espíritu, no hay ganas, no hay condiciones de que las cosas sean distintas, el ministerio se mueve igual. Y puede hacer o no hacer. Y por lo tanto, en mi opinión, el que llegue este periodo nuevo tiene que producir ese remesón de que la administración pública sea realmente un servicio. ¿Eso no fue un poco la promesa de Piñera? Es La que nueva forma de él gobernar. prometió otra cosa, prometió un gobierno de excelencia. De excelencia, distinto. Ajá. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo digo,
para entrar al gobierno hay que tener la convicción que no es un pituto y que no es porque soy militante partido y no es por un botín, sino que el que entre a ese gobierno tiene que hacer la pega. El discurso y de tiene que Velasco también. transformar el candidato. Pero es que es verdad, el discurso de Velasco. Ahora, Está salir a defender a Piñera en este caso, ya que en este panel tengo que hacer la pega también. Está bien. Tengo que salir a defender a Piñera. Piñera siempre dijo, y normalmente de un gobierno de derecha se espera que haga básicamente 3 cosas bien. Crecimiento, empleo y seguridad ciudadana. Porque uno de izquierda básicamente espera que uno redistribuya bien. Pero uno de derecha uno espera que haga que la torta crezca. No necesariamente que la redistribuya bien, pero que crezca. Y Piñera siempre dijo que básicamente quería despertar a este país de esta siesta que estaba durmiendo el jaguar. Ponerle patita al asunto y que empezara a caminar de nuevo. Y por lo menos desde el punto de vista del crecimiento y el empleo, son pocas voces las que podrían decir que Piñera no ha cumplido con esa parte de su tarea. De seguridad ciudadana falta todavía para ver si es que efectivamente cumplió. La pregunta es cuánto se le atribuye al gobierno. Es cierto, pero el gobierno hoy día, desde el punto de vista de las políticas macroeconómicas y el ambiente que crea y las instituciones que construye, uno podría decir que hay parte que tiene que ver también con lo que el gobierno produce. Yo creo que desde el punto de vista, hoy día justo que Piñera subió, ¿cuántos? 6 puntos, llegó a la barrera psicológica de los 40, que ya es un porcentaje digno para terminar, respetable. Terminar en 80 puntos es bastante excéntrico. Terminar en 40 es respetable, básicamente consolidas tu base de apoyo, la que te eligió. Me parece que es importante reconocer que Piñera, por lo menos desde el punto de vista de lo que un gobierno de derecha debería producir, el delivery de un gobierno de derecha, crecimiento y desempleo, y desde ese punto de vista, crecimiento y empleo, este gobierno ha cumplido. Sí. No, yo creo que es verdad. El problema es que el resultado final es de tal desigualdad y tan poco equitativo que al final es un país muy injusto. Entonces, cuando tú estamos llegando a $20.000 per cápita, pero tienes una línea de la pobreza que una familia de 4 con 288.000 pesos, o sea, 72 por familia, deja de ser pobre, estamos hablando cosas que no se condicen. Y además, yo creo que lo que tú dices es cierto, él puede mostrar los números y así se estaba encargando de hacerlo, de que él cumplió lo que prometió. Pero yo creo que eso le está jugando en contra a las mismas ideas de derecha, porque en el fondo, al decir sí cumplí y que la mayoría de las familias en Chile sigan en una situación bastante similar porque no se ha distribuido bien la torta, hace pensar en que esa promesa no es la promesa que me gusta. Esa promesa del crecimiento no es la promesa que me gusta y por lo tanto los candidatos de derecha hoy día ya no están hablando tanto de crecimiento, sino que están hablando de otros principios como redistribuir de alguna manera. No lo están diciendo tal cual, pero están diciendo sí, es momento que la desigualdad ya no es. Longueira, tú lo mismo lo decías en una columna hoy día. ¿Qué es justicia para Longueira? Porque se está tratando de agarrar del concepto de igualdad que se está poniendo muy fuerte de sectores progresistas de izquierda y él está diciendo un Chile más justo, o sea, lo que se merece cada uno, y eso es ambiguo. Sí, la visión de lo que era justicia no es igualdad. La derecha no está hablando hoy día de los principios de derecha porque sabe que la ciudadanía ya no está con esos principios de crecimiento y de empleo porque saben que el empleo hoy día se está midiendo a una persona que una vez a la semana va a vender a la feria libre y eso es considerado empleo. Entonces, la gente no quiere que le metan el dedo en el ojo. Por supuesto. El dedo, ¿ah? El dedo en el ojo. ¿Cuánto ha cambiado Chile desde la primaria anterior que usted calificó como la más trucha en la historia de las primarias a estas? Porque todavía sobrevive en la imagen, en el ojo, justamente que menciona Giorgio. ¿El convito en la espalda? Fue en la espalda, ¿no? No, el convito, ¿no? Fue en el riñón. Un riñón, un uppercut en el riñón. Lo que pasa es que yo me di vuelta por una indignación, porque la verdad es que la situación era muy, muy compleja. Y le vamos a pedir el relato detallado. Pero ¿qué le con dijo? Pelos y señales, lo que él le dijo a usted y lo que usted le dijo a él. Pero ahora, no se preocupe, senador, que ya cayó Camilo, cayó Jovino, no hay problema, usted está... No, pero ahí lo ponen. Camilo me dijo los garabatos. Dice, tal cual. A la vuelta de esta pequeña pausa volvemos. ¿No quería reconocer la derrota? ¿No quería irte a comerciales? Ya, ahí está, po. Toma.